¿Y qué tipo de factores van a influir en un buen calentamiento? Bueno, pues distinguiremos por un lado los factores endógenos y por otro los factores exógenos. Los factores endógenos son aquellos aspectos internos de los que va a depender el calentamiento, es decir, internos al propio deportista. Bueno, y en primer lugar, y una cuestión muy evidente, es la edad. La edad de los practicantes es fundamental tenerla en cuenta a la hora de hacer los calentamientos. ¿Por qué? Pues porque los niños necesitan mucho menos calentamiento que los adultos, ya que, por un lado, la diferente acción hormonal va a llevar consigo, evidentemente, un menor nivel de fuerza y una mayor capacidad de movilidad articular. Con lo cual, no es tan determinante para ellos el realizar ese calentamiento con el objetivo de activar sistemas musculares, prevenir lesiones, porque es muy extraño que un niño de 10, 12, 11, 8 años se lesione por no realizar un calentamiento previo. Si además a todo esto unimos un estado casi continuo de actividad, porque los niños no paran, van para arriba, van para abajo, estás esperando al autobús antes de irse a la competición y están jugando, están corriendo, pues realmente ese calentamiento va a ser muy corto, o es necesario que sea muy corto, primero porque además ellos tienen menos capacidad de atención y segundo porque realmente a nivel fisiológico no tiene sentido. Las cosas cambian un poco en la pubertad. ¿Por qué? Pues porque aquí ya ha habido un desarrollo hormonal, ya ha habido la maduración sexual y ya se produce un aumento de la testosterona y por ende de la masa muscular. Y lo que se recomienda aquí en el calentamiento dirigido a chicos y chicas de 13, 14, 15 es que sea menos intenso y prolongado que el de los adultos, porque si hacemos un calentamiento excesivamente prolongado podemos encontrarnos con el hecho de generar una fatiga que evidentemente al final de la competición podemos pagarlo. Otro factor relacionado un poco con eso que hemos dicho a nivel endógeno, es decir, de la propia capacidad del sujeto al que sometemos al calentamiento, sería el nivel de preparación, ¿vale? El calentamiento debe estar en consonancia y debe estar adaptado con la capacidad de los sujetos. ¿Por qué? Porque si aplicamos un calentamiento estándar a una persona poco entrenada, esta persona se va a fatigar fácilmente, por lo que podemos conseguir un efecto contrario a lo que buscamos, y es que en lugar de estar preparado para realizar la actividad o para realizar una competición, pues lo que realmente estemos causando es una gran fatiga y que luego rinda por debajo de sus capacidades. Por lo que debe calentar con menor intensidad que cuando sea un deporte, o respecto a unos deportistas que evidentemente están en forma y son capaces, y ese tipo de carga no les supone ninguna disonancia dentro de su preparación. Y otro aspecto también es la actitud psicológica, porque el calentamiento, como hemos visto antes, induce un estado de alerta psíquica, y si conseguimos un estado de excitación óptima del sistema nervioso, pues conseguiremos una mejora en la actitud afectiva y en la concentración del deportista, ¿vale? Entonces hay que predisponer al deportista a que quiera realizar la actividad que forma parte de la parte principal bien de la sesión, o que quiera realizar la parte de la competición con una actitud positiva y con una actitud de que va a ser capaz de afrontarlo sin ningún tipo de problema. Y luego tenemos los factores exógenos. Los factores exógenos son aquellos aspectos externos a de los que depende el calentamiento. Bueno, ¿y cuáles son estos? Bueno, o sea, en líneas generales, pues, más o menos podemos tener todos claro que depende de la hora del día, a que vayamos a hacer la actividad. Las condiciones climáticas, pues evidentemente van a influir, y la actividad física o deportiva posterior, ¿vale? Vamos a desgranar cada uno de ellos para ver cómo realmente va a ser esos factores importantes a la hora de cómo nosotros, como entrenadores, preparamos el tipo de calentamiento que deben hacer los deportistas. Bueno, respecto a la hora del día,
por las mañanas el cuerpo necesita más tiempo para adaptarse al esfuerzo, pues ya que debe ir activándose, tiene que ir despertando el organismo, digamos que está como en modo ralentí, es decir, está menos activado, nos cuesta más. También hay que tener un poco en cuenta la personalidad del deportista, ¿vale? Un poco volvemos a los factores endógenos que hemos visto antes. Pero imaginaros que nos toca ir a una competición, a un partido, a las 9 de la mañana, los chavales para estar en el partido a las 9 han tenido que levantarse a las 7:30, han tenido que prepararse, están medio dormidos. Bueno, pues ese partido de ese día a las 9 de la mañana, pues evidentemente requerirá de nuestros jugadores un calentamiento más progresivo y un poco más largo, que lo que hace es que poco a poco se vayan activando distintos sistemas biológicos y que consigan poder empezar a rendir de una manera más adecuada. Evidentemente, imaginaros que el partido, en lugar de ser a las 9 de la mañana, es a las 12 del mediodía. Pues evidentemente ya no es necesario ese tipo de calentamiento tan progresivo, o que sea por la tarde, cuando ya llevan bastantes horas de vigilia el deportista durante el día. Otro factor exógeno son las condiciones climatológicas. Evidentemente la temperatura ambiental y el grado de humedad va a influir en la duración y en el tipo de calentamiento que vamos a practicar. Es decir, en invierno y con días que sean así más húmedos, pues la sensación de frío es mayor y el deportista necesita calentar durante más tiempo para subir esa temperatura corporal lo suficiente como para poder rendir de forma correcta. Pero también pensar el efecto contrario. Estamos en Alicante con un clima bastante elevado. Imaginaros que empezamos a competir en septiembre o seguimos la competición en mayo, cuando ya a las 10 de la mañana hay una temperatura de 27, 26 grados y una sensación térmica más alta porque los campos son de caucho. Bueno, pues evidentemente ahí al deportista no hay que someterle a esa carga con mayor cantidad de soportar ese calor, porque eso va a repercutir indudablemente luego en su rendimiento y en la cantidad de fatiga que va acumulando, aparte de que podemos producir una deshidratación previa ya a la competición, que eso va a limitar mucho el rendimiento del deportista. Bueno, y un último factor de los que estamos viendo, pues sería la actividad física o deportiva posterior. Esto ya lo acabo de comentar en anteriores diapositivas porque me parece que es un aspecto fundamental, y siempre vemos muchos entrenadores que calientan siempre exactamente igual, independientemente del tipo de actividad a la que se van a enfrentar. Entonces, por ejemplo, en deportes de resistencia o en actividades de resistencia, hay que incluir ejercicios dinámicos y progresivos donde se incremente gradualmente la actividad cardiorrespiratoria. Si lo que vamos a hacer es un deporte de fuerza o un entrenamiento relacionado con la fuerza, lo que tenderemos a meter en ese calentamiento serán ejercicios de fuerza con cargas ligeras o con cargas medias. Habitualmente lo que utilizamos dentro de nuestro deporte, en el fútbol, sería las autocargas, ¿vale? Las cargas con el propio peso corporal o incluso con la oposición de algún compañero. Si lo que buscamos es un trabajo de velocidad, pues tendremos que hacer ejercicios con intensidad submáxima y de capacidad de reacción, que es lo que nos va a permitir luego hacer las actividades al 100%, que es lo que necesitamos para que se dé el efecto de la mejora de la velocidad en el deportista. Y si nos referimos a deportes eminentemente técnicos, pues es más que conveniente, como pone en la diapositiva, sería prácticamente obligatorio incluir actividades técnicas básicas que ayuden a mejorar la coordinación del sujeto y que a la hora de desarrollarlas durante la competición o durante el entrenamiento consigamos una mayor eficacia por parte de ellas.